Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo que corresponde a el fin del socialismo real. Para ello vamos a ver como primer punto la URSS y el socialismo real. El nombre de socialismo real empezó a ser progresivamente usado por la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial para afirmar que su forma de vivir, el socialismo, era auténtica, el real modo de ser socialistas y orientarse algún día al comunismo. Además, por haber sido la primera revolución que desafió abiertamente al capitalismo y estableció una potencia mundial. La URSS se consideraba a sí misma como un ejemplo a seguir. Según el filósofo mexicano Adolfo Sánchez, que frente a sus éxitos, el alto crecimiento económico, oposición directa, victoria sobre Alemania nazi, la URSS se presenta mundialmente como la partida del proletariado y la representación de los deseos de una vida digna que todos los trabajadores del mundo lo quieren. Por ello, debería ser una especie de compromiso moral que todos los obreros del planeta y todos los sectores sociales defendieran a la URSS, puesto que esto detendría al poder del capitalismo. Dentro de ello encontramos los errores y la violencia que también surgieron en la URSS, en el que la URSS fue a autoproclamarse como un ejemplo mundial ante la lucha socialista, plantó también la idea en sus líderes de que era un régimen incuestionable. Los sectores liberales capitalistas mundiales de otros muchos sectores simpatizantes del socialismo comenzaron a hacerse críticas al bloque soviético. Sin embargo, todas se entendían como críticas infundamentadas que solo beneficiaban a Estados Unidos y a su guerra capitalista. Por ello debían ser rechazadas. A pesar de ser simpatizantes del proyecto socialista, muestra que muchos de los ataques de la URSS estaban completamente fundados. Por un lado, señala que los asesinatos producidos durante el liderazgo de Lov Stalin y que llegaría a cuantificarse en millones de personas muertas que de alguna manera se opusieron a las decisiones. Incluyeron a los miembros de su propio partido político. Otro signo fue la alta burocracia que caracterizó a la URSS, que terminó alejándola del Estado socialista de los intereses de los obreros, por lo cual no faltaron las protestas de los trabajadores contra los sistemas políticos económicos que justamente decía defender los intereses de los trabajadores. La arrogancia de la URSS incluso hizo atacar militarmente otros países que, aunque eran socialistas, buscaban desarrollar su propio modelo, los cuales no estaban directamente relacionados con el soviético. Dentro de las características que condenaron a la URSS encontramos que el gran problema de la URSS fue que nunca llegó a ser auténticamente una sociedad socialista. Existen características claras que para que lo alejaron de los soviéticos en base a sus bases obreras. Por ejemplo, la propiedad en verdad no era social, sino la propiedad pasaba a ser manos del Estado. Los medios de producción eran del Estado, no de la gente. Era un Estado todopoderoso, un partido comunista único. La burocracia del partido era la nueva élite que acumulaba riqueza. Tenía una ausencia de democracia. También había nuevas formas de explotación por parte del Estado para generar producción acelerada. Había un exceso de violencia hacia el pueblo por parte del Estado y sobre todo
era la intolerancia a otros proyectos socialistas que no compartan la ideología soviética. Para ello también otro lo que caracteriza a esto es el muro de Berlín. La presión que Estados Unidos ejercía en Alemania por medio del Plan Marshall para evitar el avance socialista y al temor de la URSS que tuviera éxito, llevó a la separación de Alemania en dos partes geográficas, este y oeste. La República Federal Alemana, es decir, RFA, estaba ubicada en el lado occidental. Era ocupada por las fuerzas estadounidenses, británicas y francesas. La República denominada Alemana RDA estaba ubicada al lado oriental y la República Democrática Alemana RDA estaba ubicada en el lado oriental y era controlada por la URSS. La presencia de las dos Alemanias hacía que miles de personas pasaran diariamente por la frontera de Berlín y salieran de RDA hacia el país opositor. Frente a esto, el 13 de agosto de 1961, la RDA tendió alambres de púas a lo largo de la frontera y ambos territorios separados en la ciudad de Berlín en dos partes. Días después se colocaron bloques en donde fueron para construir de forma definitiva el muro. Se usaron incluso casas familiares a las que cerraban puertas y ventanas para formar una sola línea de concreto que dividía a la ciudad y que estaba monitoreada por torres de control con guardias armados en el paso fronterizo. Estadounidenses y soviéticos colocaron tanques de guerra. El muro generó una pésima imagen para la URSS y la RDA a nivel mundial. Cientos y miles de personas buscaban la forma de huir a la RDA y se denuncia que muchas de ellas fueron abatidas por tiros de los guardias soviéticos. El muro duró hasta 1989, cuando un gran movimiento ciudadano y político de protesta movió su caída, provocando así una reunificación de lo que es conocido como Alemania. Vamos a hablar un poco sobre la perestroika y el fin del socialismo soviético. Esto se da entre la época de los 70 y 80. La economía de la URSS, que hasta ese entonces había sido crecimiento acelerado, comenzó a apagarse. Las condiciones sociales y políticas difíciles en las que se desarrollaba el bloque soviético llegaron a un urgente cambio de Estado, con el fin de someter al socialismo. Se identifica al menos 7 razones que debilitaron a la URSS. Entre ellas tenemos la situación económica crítica, un modelo de producción caduco, clase media mayoritaria, superioridad tecnológica en el capitalismo, la débil imagen que tenía en el exterior, la nueva generación política, y también tenían a Gorbach como líder independiente. Todo esto le vio la perestroika, la cual significa, la palabra perestroika significa reestructuración en ruso. Fue un plan integral para evitar la extensión de la URSS y estuvo liderada por el presidente Mikhail Gorbachev. Constituyó en la búsqueda de al menos 9 acciones que mejorarían la economía y social para la comunidad soviética. Entre ellas se destaca que buscaban descentralizar el sistema de gestión económico y modernizarlo. También se buscaba liberar la economía dándole autonomía a las empresas, también hacer más efectivo el trabajo y calidad de producción. También se buscaba combatir con la escasez de alimentos y productos, sobre todo también la mejora de servicios públicos, reformular los principios socialistas,
democratizar las decisiones y hacer transparentes las gestiones del Estado, ampliar la libertad de expresión y ampliar los derechos de las personas. Como es notable, la perestroika buscó darle nuevos aires al modelo socialista soviético. Sin embargo, a pesar de estos intentos, la situación de la URSS fue insostenible. En los estados vinculados comenzaron a abandonarla y así la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, solo fue un adelanto del final. El 25 de diciembre de 1901, la URSS se disolvió y se desapareció definitivamente, dando origen a al menos 15 países independientes: Armenia, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Son todos los países que fueron libres una vez que se acaba de unir, se desintegró lo que es conocido como la URSS. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.